adelante me gustaría profundizar, pero ahora quiero darle paso a los demás. Muchísimas gracias, Ari. Sí te voy a decir una cosa nada más, te voy a decir una cosa y que le quede claro a todos, porque todos nosotros somos embajadores de esa Cuba futura. En esa Cuba futura tienen valores todos sus ciudadanos, porque ¿acaso quien produce comida, quien produce arroz, quien produce maíz, quien produce leche, es menos que quien produce un libro a nivel de la universidad? No. Ese es un principio importante de que el soberano gobierna. Cuando todos los ciudadanos ante la ley son realmente iguales, pero realmente con derechos iguales. A nadie se discrimina en un restaurante suizo por ser un campesino o por ser un obrero o por ser un multimillonario. Todos pueden sentarse en mesas contiguas. ¿Por qué? Porque todos son capaces de generar riqueza y cada quien vive de su propia riqueza. Y luego los que no pueden sobrevivir reciben beneficios de esos otros. ¿Sabes por qué? Porque a Suiza le vale mucho más tener a todos sus ciudadanos asegurados que no tener a un grupo grande con seguros muy altos y a otros desprovistos de esos seguros, que pueden ser los que propagan enfermedades, que pueden ser los que empiecen a delinquir, que pueden ser los que maten el sueño en una escuela a un niño de querer llegar a ser grande, no solo como su papá si no lo pudo ser o como su mamá, sino grande como la mamá del otro niño que estudia en la misma escuela y que es probablemente una banquera afamada en el cantón. Entonces, ese tipo de garantías, que son garantías reales de respeto ciudadano, es lo que ha hecho de esa confederación una gran nación, por el respeto individual a todos sus integrantes. Ari, sí, antes de concluir, me deriva algo más. El pueblo de nosotros, el soberano nuestro, el ciudadano cubano, está muy desempoderado y no tiene una noción de sus propios derechos. ¿Tú crees que este ciudadano cubano tenga la capacidad, en caso de un cambio próximo, a desarrollarlo, a intentar poder entender todo esto? Una fórmula, digo yo, es una fórmula para que ellos sepan y no se dejen otra vez vender una historia de esta por un, qué sé yo, por un autócrata, por un populista. ¿Qué tú crees de eso? ¿No te ves? Mira, Maribel, eso es un reto grande, pero yo te voy a decir a ti que yo, sin ser un chauvinista, he aprendido a respetar mucho al cubano de a pie. Yo he aprendido a respetarme no solo a mí mismo, sino a respetar el campesino que ha estado colindante con uno de mis valles. Yo he aprendido a respetar al pescador que salía a pescar con él y que me podía hablar de las constelaciones y de las fases lunares que influían en una mejor pesca. Yo aprendí mucho más de tanta gente en la calle, en esos oficios de campesino y de pescador, que propiamente en la Universidad de La Habana. Eso te lo puedo decir. Yo creo básicamente que el cubano es un ser humano que le gusta trabajar. No creo que es un vago habitual como se hace ver. Creo que claro que hay delincuentes, claro que hay personas muy deformadas, pero igual están esas personas como todos ustedes que salieron de Cuba con una mano adelante y una mano atrás y que no son cargas sociales en los países donde viven. Trabajan, se integraron, producen, tienen sus anhelos de tener vacaciones honradas con su propio dinero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que somos prácticamente unos 14 millones de habitantes. Poco a poco se van equiparando entre los que están adentro y los que están afuera. Vaya, le estoy exagerando un poquito la realidad, pero nadie sabe lo que están adentro. Lo que sí sabemos es que si abrieran un puente donde se pudiera transitar desde Cárdenas hasta Los Cayos, hasta Cayo Hueso, no quedaba un cubano en la isla que no fueran los que forman parte del séquito de mafiosos y delincuentes y matarifes que atemorizan al resto de la población. Pero eso es una realidad. Yo no tengo ningún tipo de temor. Que el grueso de los cubanos no son eruditos, que el grueso de los cubanos no tienen estudios universitarios. Y te preguntaría yo a ti, ¿y los de Suiza? Sí, La sí, no, pero mayoría. yo me refiero a corto plazo para que no se deje implantar un sistema de esta índole que te dije anteriormente. Maribel, dependerá, vuelvo a decirte, del querer. Las capacidades se desarrollan y las habilidades dependen simplemente de oír posibilidades
hacia dónde debe ir una nación, los caminos hacia dónde debe ir una nación, pero quienes tejen esos caminos son sus ciudadanos. Ujú. Yo Muchas creo en gracias. ese pueblo cubano, yo creo en ese pueblo Yo cubano. también creo, pero igual te hago la pregunta. Muchas gracias. Y te hago la A ti, pregunta porque son cosas que me preocupan y a ti, quizás tú tienes una visión más alta que la mía, ya. Gracias, Ari. Gracias. a ti. Gracias, Maribel. Tenemos a Soto y después Manelín. Anoche nada, he quedado atónito con toda la disertación de Ariel, gracias por eso. Yo no tengo esa gran cultura política como casi ningún cubano. Acabo de salir de la isla y sé de las miserias que estamos viviendo y todo esto. Yo, en lo que he escuchado de lo que ha hablado Ariel, lejos, cerca, como quiera que sea, si es o no será bueno aplicar la Constitución suiza en nuestro país, hablando ya de la Constitución como tal suiza. Hemos pasado por un calvario de 63 años, donde hemos visto empoderado a un partido, a un grupo de fascinerosos comunistas que han hecho todo lo que le han dado la gana, porque hemos experimentado lo que es tener el poder centralizado en un hombre, en un tirano diabólico y perverso como ese Fidel Castro Ruz, que no solo le bastó con implantar esa fatídica ideología comunista en nuestro país, sino que ha importado a toda América todo este mal. Y yo creo que esté preparado o no el pueblo de Cuba sería una buena variante en la Cuba futura, como dice Ariel, tratar de implementar, arreglar nuestra constitución por la idiosincrasia del cubano, insertar, visar la constitución suiza en nuestro país. ¿Por qué? Porque pensando yo que Cuba, como decía también Ariel, y no sé si esté muy errado, pero este gran país ha desarrollado, no por ser exitoso siempre, sino porque en medio de sus errores rectificó y hizo y creó esta gran economía, este gran país. Nosotros los cubanos, de un pantano en Miami, hicimos uno de los países, una de las ciudades más populosas del mundo. Entonces está Miami allí. Cuba tiene potencialidad en minerales, en todo tipo de recursos naturales que hay en nuestro país. Solamente las playas, solamente los paisajes, la variedad de frutas, la variedad de tierras hermosas, maravillosas que hay, que el campesino puede hacer producir las tierras. Yo sufrí y vi un pueblo de lo que se ha hecho en este país, de las atrocidades que se han hecho en Cuba, fue que vendieron los centrales. Un país netamente agrícola, porque más que todas las cosas, Cuba no es un país de intelectuales, es un país de agricultores, de la historia de Cuba. Ellos vendieron los centrales y acabaron con pueblos que, como todas las cosas, no todo el mundo es un erudito, no todo el mundo va a ser un ingeniero, no todo el mundo va a ser un médico, pero así mismo, como decía Ariel ahorita, el campesino no puede ser menos porque sea campesino, porque si no hubiese campesino, ¿quién come? ¿Cómo comemos? Si no hubiera un fontanero que limpia las cloacas, ¿quién es el que destupe entonces cuando se nos estupen los cañerías? Yo creo que Dios creó toda una diversidad de personas para que vivamos cada cual equilibradamente. Entonces, la pregunta mía, o lo que yo quisiera ver, ¿no? Escuchar de Ariel, si eso se pudiera implantar, ¿cuál sería el método de hacer entender al pueblo de Cuba esta gran cultura que tenemos acá, que tienen acá Suiza? Porque eso es lo que va a costar trabajo. No sé, me gustaría ver te tu comento, perspectiva. mira, eso es muy sencillo, sobre todo en estos momentos. Aquí la Constitución del 40 tuvo una trascendencia muy grande para todos los cubanos porque fue radial como se construyó. Es decir, imagínate que se tuvo en cuenta prácticamente casi todas las voces, por ponerte una exageración, a través de la radio. Es decir, hoy en día disponemos de medios que son extraordinariamente más eficaces que la radio, como por ejemplo todo lo que se conoce a través de las redes sociales, que son un fenómeno nuevo. Es decir, la manera de divulgar
el cómo querer que vaya nuestra nación no es algo que va a ser una limitante. Los medios no son el problema está en que si realmente nuestro país, una vez que se libera de esa dictadura, que lamentablemente no veo que sean por métodos pacíficos, no lo veo, son criminales en el poder, acentuados en el poder, y ojalá que no ocurriese, ojalá que se fueran, no sé a dónde se van a meter, que no se vayan a buscar como puros nazis, porque en eso es lo que son los que son y es en lo que se van a juzgar. Pero básicamente lo que te quiero decir con esto es que se apruebe o que se empodere y se robe esa libertad que ha sido tan luchada, tan cuestionada. Cuando te digo luchada, porque ha sido luchada en silencio en cada casa, con tu mamá diciendo, habla bajito, vete, prefiero que te vayas antes que te quedes, o lo que sea, como ha ocurrido en muchísimas familias.